Por 15 días estuvimos hablando sobre la historia de Josafat, de un capítulo especial en su vida, cuando él no sabía qué hacer y Dios le dirigió qué era lo que debía de hacer. Y ahí compartimos durante 15 días qué hacer cuando no sé qué hacer. Y ya después lo que hicimos fue conectar con la historia de Josafat y seguimos con la historia de Josafat. Y la semana pasada empecé con ustedes una serie. Y la serie que empecé realmente las 2 semanas de qué hacer cuando no sé qué hacer era una introducción a la serie sobre avivamiento que empezamos la semana pasada. Y básicamente compartí con ustedes qué fue lo que hizo Josafat para ganarse el favor de Dios. Y definimos la semana pasada qué era avivamiento. Y estuvimos hablando lo que no era avivamiento. Y estuvimos diciendo lo que sí era un verdadero avivamiento, que tenía que ver con cambio, con transformación, con renovación, con arrepentimiento. Si usted quiere escuchar la prédica y no la pudo escuchar en estos días, si la quiere escuchar, no es sino que se conecte a redildebello.org o redildelnorte.org. Ahí está, donde dice predicaciones, ahí va a encontrar ya las 3 predicaciones anteriores, para que se ponga al día, porque no tengo tiempo de desatrasarlos más. Entonces, la semana pasada les regalé una ayuda mnemotécnica, donde les dije que por varias semanas íbamos a estar estudiando qué era un verdadero avivamiento, qué teníamos que hacer para avivar nuestra vida, para avivar nuestros hogares, nuestras familias y para que nuestra iglesia tuviera un avivamiento. Y les regalé un acróstico. ¿Recuerdan el acróstico? Con la palabra arde. Con la palabra arde. Y básicamente con la palabra arde estábamos hablando de una de las definiciones que dimos de avivamiento, que era reanimar el fuego, hacer que arda más, el fuego de Dios en nuestra vida. Entonces, de algo simbólico con la palabra arde es que estamos bosquejando toda esta serie. En primer lugar, compartí con ustedes que para tener el favor de Dios y experimentar un avivamiento en nuestra vida era necesario que cada uno de nosotros, ¿qué? Lo primero, en coro. ¿Se ve cómo se escucha bonito cuando todos contestan en coro? Cuando uno pregunta, hermoso, ¿cierto? Hermoso. Lo primero es que yo anhelo. ¿Anhelo qué? Anhelo buscar de Dios, anhelo la presencia del Señor. No tengo tiempo para desatrasar, fue toda una conferencia sobre ese punto, pero aquí va nuestro segundo punto. Para tener un avivamiento, para tener un despertar en nuestra vida, para tener el favor de Dios en nuestra vida, es necesario que yo, número 2, rinda culto a Dios. ¿Es necesario que yo rinda culto a Dios? Vamos a leer el versículo 3, que lo tienen ahí ustedes. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, que es donde nos estamos basando esta serie. Capítulo 17, voy a leer desde el 3, completico. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. Y miren la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? Esta no la hemos visto, solo tocamos la primera parte la semana pasada. La segunda parte es: y no rindió culto a las imágenes de Baal. Y no rindió culto a las imágenes de Baal. Por favor, acompáñeme, cierre sus ojos, vamos a orar. Necesitamos que Dios haga una obra especial en nuestra vida hoy a través de su Espíritu Santo. Así que concéntrese. Si hay algo que lo distrae, si hay algo que lo tiene perturbado en este momento y no lo deja concentrar, este es un buen momento para que le pida al Señor que tome su mente, que tome sus pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, te presento, Señor, a tus hijos y a tus hijas en esta noche. Te presento mi vida. Padre, toma nuestras mentes en el nombre de Jesús. Quita toda distracción de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, aquieta nuestros pensamientos. Que podamos estar concentrados, que podamos estar atentos, que podamos estar reverentes escuchando tu preciosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en la autoridad que tú me has dado, Señor,
Reprendo todo espíritu de incredulidad en esta noche en el nombre de Jesús. Declaro a tus hijos y a tus hijas libres para recibir tu preciosa palabra. Espíritu Santo de Dios, derrama una unción de conocimiento y de sabiduría en esta noche. Que la sabiduría de lo alto descienda sobre nosotros a través de tu palabra. Y de antemano, gracias por lo que nos vas a hablar a través de este mensaje y de esta predicación. Oramos, Padre, con mucha gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada compartía con ustedes que Josafat buscó al Señor de tres maneras. Lo buscó sedientamente, lo buscó efusivamente y lo buscó diligentemente. Eso expliqué la semana pasada. Y esto se evidenció en la vida de Josafat porque él tomó la decisión de obedecer los mandamientos del Señor. Uno en la vida, si realmente quiere salir adelante, tenemos que comprometernos como lo hizo Josafat. ¿Comprometernos a qué? A obedecer a Dios. Esto se trata de obediencia. Algunos confunden avivamiento con emociones, con sensaciones. No, esto tiene que ver con obediencia. Esto tiene que ver con arrepentimiento. Y para refrescarles un poquito la memoria, cuando hablamos de que Josafat no rindió culto a las imágenes de Baal, sino que solamente le rindió culto a Yahvé, que solamente le rindió culto al Dios de sus padres, a Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel. Para él comprometerse a rendirle culto solo a él y no rendirle culto a otros dioses, para eso se requiere un compromiso en medio de una sociedad y de una generación en la que vivía Josafat, donde el reino del norte estaba totalmente desviado en la idolatría y donde la idolatría también se había introducido al reino de Judá. Entonces no es fácil ser obediente cuando otros son desobedientes. Entonces, y ahí tengo que refrescarles la memoria porque hoy vamos a hablar de rendirle culto solo a Dios. Esto parece tan elemental y tan obvio, pero espero que esté atento al mensaje de hoy, porque el mensaje de hoy nos va a abrir un poco más el entendimiento y por eso necesitamos que usted, por favor, no se deje distraer. Porque si alguien está interesado en distraerlo para que no escuche este mensaje, usted sabe quién es. Refresquemos un poquito la memoria. En Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 2 y 3, encontramos el primer mandamiento del decálogo que Dios le dio al pueblo de Israel, los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento lo encontramos en el versículo 2 y en el versículo 3, ustedes lo tienen en el boletín, y dice la palabra: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses además de mí. Ese es el mandamiento. Y si usted mira bien el mandamiento, aquí hay una orden. En el mandamiento hay una orden. No tengas otros dioses además de mí. Otras versiones dicen delante de mí. Me gusta la nueva versión internacional cuando dice no tengas otros dioses además de mí. En otras palabras, yo soy el único. No tenga más, que yo soy el único, conmigo les sobra y les basta. Es más, yo soy el único Dios verdadero, los demás son falsos. Entonces, la razón por la que Dios les pide obedecer este mandamiento es doble. Y aquí les voy a refrescar. Años atrás compartí sobre los 10 mandamientos, les voy a refrescar acá. Así que la razón es doble. Lo primero que mencionamos acá y que Dios menciona en su palabra, la primera razón que le da al pueblo de Israel a Moisés para obedecer el primer mandamiento de no tener dioses delante de él, es porque les dice: porque yo soy el Señor tu Dios. Ahí está la razón, el por qué. Porque yo soy el Señor tu Dios. Así que la razón por la que Dios nos pide adorarlo solo a Él es bien sencillito. Es porque Él es Dios. Es porque Él es el único Dios. No necesitamos más argumentos. Alguien quisiera más argumentos, pero no necesitamos más argumentos. Para el Señor lo único que le interesa es que nos quede claro que Él es Dios. Él es el único Dios. Y pare de contar. Y por eso quise colocarles en sus boletines algunas citas bíblicas. Por lo menos este mandamiento nos lo recuerda Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 44, versículos 6 y 7, cuando dice Dios a través de Isaías: así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel: yo soy el primero
y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? ¿Quién es como yo? Muéstrame otro Dios como yo. Yo soy el único. Así que este mandamiento no solo nos muestra que Él es Dios, que está totalmente por encima de nosotros, que siendo el eterno, que siendo el inmutable, el todopoderoso, el Rey soberano, este mandamiento también nos muestra que Él es nuestro Dios porque Él está cerca de nosotros. ¿Y sabe por qué está cerca de nosotros? Porque Dios ha decidido tener un pacto y una comunión con cada uno de nosotros. Porque por eso Él no es ese Dios allá alto que se quedó allá arriba. No, es un Dios que se relaciona con su pueblo, con cada uno de nosotros. Y ahí es donde entonces entendemos la segunda razón que Dios da para obedecer el primer mandamiento del Decálogo. Y el primer mandamiento es no tener otros dioses además del Señor. Y la segunda razón que Dios da es porque nos ha liberado de la esclavitud. Porque nos ha liberado de la esclavitud. El versículo 2 del mandamiento empieza diciendo: porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué más? Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ustedes recuerdan que Israel fue liberado de la esclavitud. ¿Cuántos años duró esclavo Israel en Egipto? Un poco más de 400 años. Redondeamos la cifra y decimos 400 años. Y Dios les liberó de esa esclavitud, pero no solamente de la esclavitud hablando como tal, sino que eso también es un símbolo para nosotros. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como discípulos de Jesucristo, como un Israel espiritual, nosotros también hemos sido liberados. Y el Nuevo Testamento utiliza esa figura, que hemos sido trasladados, libertados del reino de la oscuridad y pasados al reino de la luz. Y dice que nosotros antes de conocer a Jesucristo estábamos muertos, éramos esclavos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que nosotros también hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Antes teníamos un padre de mentira, ahora tenemos un padre de verdad. Entonces es importante que entienda el por qué debemos de obedecer el mandamiento de no tener otros dioses además del Señor. Primero, porque Él es el único Dios, y número dos, porque nos ha liberado de la esclavitud. Entonces, como su pueblo, sabiendo que Él es el único Dios, nosotros estamos llamados a adorarlo solo a Él. Nuestra adoración es solo para Él, y Él demanda adoración única y exclusivamente para Él, por encima de cualquier cosa. Por eso es importante entender este mandamiento y esta enseñanza del día de hoy. Yo no sé si usted recuerda una profecía que mencionó Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando se dio cuenta de todos los milagros que estaban pasando y que ya venía el Mesías. Zacarías dio una profecía hermosa, se las coloqué a ustedes en el boletín. Lucas capítulo 1, versículos 73 al 76, y mire, Dios tomó a este anciano, al papá de Juan el Bautista, y mire cómo nos recuerda esta profecía. Dice: prometió liberarnos del poder de nuestros enemigos para que podamos adorarle sin ningún temor. Escuche eso. Nos prometió liberarnos del poder de nuestros enemigos con un propósito. ¿Cuál propósito? Para que podamos ¿qué? Adorarle sin ningún temor. Dios quiere que le adoremos con un corazón ¿qué? Puro, y que practiquemos la justicia toda nuestra vida. Así que, al igual que Israel, nosotros, los discípulos de Jesucristo, hemos sido liberados de una tierra llena de ídolos para que pudiéramos servir a un Dios vivo y verdadero, para que pudiéramos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero escúcheme, estamos en medio de una tierra idolátrica. Estamos en medio de un mundo de idolatría. Aunque no estamos en ese paganismo de pronto de muchos siglos atrás, pero ahora hay otra clase de paganismo, ahora hay otras clases de dioses, ahora hay otras clases de ídolos. Y es importante que entienda por qué ahora más que nunca se hace necesario volver a recordar que al único que le rendimos culto es al Señor.
Y si nosotros queremos experimentar un avivamiento realmente en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida, nosotros tenemos que obedecer este mandamiento de no tener otros dioses además del Señor. Él es el primero, Él es el principal, y por eso entre los 10 mandamientos el primero, el más importante, es este que estamos viendo, de rendirle culto solo al Señor y de no tener dioses fuera de Él. Cuando hablamos de Josafat, y volvemos a hablar de Josafat, Josafat se ganó el favor de Dios primero porque buscó al Dios de su padre, obedeció sus mandamientos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel, que lo vimos la semana pasada y antepasada. Las prácticas malvadas del reino del norte eran idolátricas, y el versículo 4 dice: y no rindió culto a las imágenes de Baal. Para poder entender este versículo, iglesia, yo voy a tener que compartir un poquito con ustedes el trasfondo histórico de este versículo. Y necesito que me tengan un poco de paciencia, porque necesito explicarles. Y es más, hoy no voy a alcanzar a explicar todo lo que quiero. En la próxima semana, si el Señor me regala vida, ampliaré un poco más esto. Pero, ¿quién era Baal? Y necesitamos ir a un poquito al fondo de este asunto. Baal fue un dios pagano cananeo, de Canaán. Y Baal significa Señor, significa amo, significa dueño. Interesante ese nombre. De hecho, si usted mira y lee el libro de los jueces, algunas personas tenían nombre y tenía como adjetivo o prefijo Baal, o un adjetivo al final, Julano Baal, Jerobaal, y así, habían varios nombres así, porque era una palabra que también en hebreo significaba Señor, amo, dueño. Entonces los cananeos creían que Baal, importante que entienda esto, vivía en lugares o casas santas, como los árboles, sobre todo las cumbres, los montes, en las rocas, y generalmente hablaban de este Dios en plural. Generalmente hablaban de Baales. Interesante, no hablaban solo de Baal, sino de los Baales. Y sobre todo en el libro de los jueces se utiliza mucho el plural de Baal. Tengan esto en su mente, porque lo vamos a ampliar la próxima semana. Y estos Baales fueron considerados en esa época como deidades que cuidaban la vegetación, que generalmente a ellos se les pedía para el aumento de los rebaños, para el aumento del ganado. Importante que tengan en cuenta esto que les estoy diciendo para entender un poquito el trasfondo. Entonces, la adoración a Baal fue una adoración de un Dios que fue universal, sobre todo en Siria, en Palestina, pero llegó un momento en que el contacto del pueblo de Dios con estos otros pueblos paganos fue muy atractivo. La adoración a Baal para los israelitas, a ellos les sedujo la adoración a ese Dios. Así que usted va a encontrar en la historia del pueblo de Dios que repetidamente el pueblo de Dios reincide en adorar a Baal en vez de Yahvé. Y uno se queda aterrado cuando uno lee la Biblia. Uno dice: ¿cómo es posible que alguien que conoce a Yahvé, que conoce al Dios vivo y verdadero, cómo es posible que ellos estuvieron adorando otros dioses? Y es muy fácil para nosotros juzgar al pueblo de Israel, cuando debiéramos de pensar: ¿qué estamos haciendo nosotros en el día de hoy que decimos conocer al único Dios vivo y verdadero, y ya con una revelación progresiva, ya con una revelación final en la persona de Jesucristo, que ya conocemos que Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre, que Él es nuestro Salvador, que fuera de Él no hay salvación? ¿Cómo es posible entonces que en el día de hoy nosotros tengamos otros dioses, otros ídolos en nuestro corazón? Y téngame paciencia, porque allá vamos a llegar. Pero ahora no juzguemos tanto al pueblo de Israel. Hicieron cosas malas, claro que sí, pero yo no quiero que hablemos mal del pueblo de Israel, sino que pensemos cómo estamos nosotros. Así que ellos una y otra vez cayeron en adorar a Baal. Cuando uno mira un poquito la historia, generalmente uno avanza en la historia y se da cuenta que Baal fue adorado nuevamente en los tiempos de los jueces. Fue adorado en la época de Moisés, cuando entraron a Canaán, a la tierra prometida, y en la época de los jueces sí que se ve la adoración a los Baales.
Trate de leer el libro de los Jueces por ahí en algún ratico para que entienda un poquito más lo que voy a compartir la semana que viene. Pero es impresionante lo que uno encuentra en el libro de los Jueces, y frecuentemente en tiempos de los reyes de Judá e Israel uno ve la adoración a este Dios. Es más, en el reino del norte casi que se acaba la adoración a Yahvé, reemplazada por la adoración y el culto a Baal. Ustedes saben que esos fueron los días perversos del rey Acab. ¿Quién era la esposa de Acab? Cultura bíblica, Jezabel. Y en esa época Jezabel introdujo una mujer pagana, y como este hombre se casó con una mujer pagana, ella introdujo la adoración a Baal. ¿Recuerdan esa historia fascinante del primer libro de los Reyes, capítulo 18 y 19? Cuando Elías el profeta se enfrenta con 400 y pedazo de profetas. ¿Se acuerdan? ¿Profetas de quién? De Baal. Y cuando hacen un buey, un sacrificio, y recuerdan la palabra, cómo confronta Elías al pueblo: ¿hasta cuándo estarán divididos entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, síganlo, y si no, entonces sigan a Baal. Porque era increíble cómo el culto a Baal se había apoderado de la nación y del pueblo del reino del norte. Ahora, el reino de Judá, el del sur, el culto a Baal generalmente se le atribuye que fue introducido por Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Y tengan por favor en sus mentes grabado el nombre de Atalía, porque en algún momento les voy a hablar de Atalía, porque nos vamos a meter en una historia fascinante. Ya nos metimos en ella, en cómo es que vamos a tener un avivamiento. Pero para poder tener un avivamiento, miremos qué pasó en la vida de Josafat. ¿Por qué hubo un avivamiento en esa época? ¿Qué hizo Josafat? ¿Qué debemos de hacer nosotros en el día de hoy? Ahora, tan común se había hecho el culto a Baal, que a Josafat se le alaba, se le elogia, se le dice cosas hermosas por no haber adorado a los Baales. Increíble. Increíble que en una época donde el pueblo de Dios conocía todo lo del Antiguo Testamento, conocía el pacto de Abraham, conocía todo lo que había pasado, el decálogo, la ley, los profetas, ¿cómo era posible que la gente tuviera otro Dios o otros dioses y hubieran reemplazado a Yahvé? Por eso a Josafat, en una época tan idolátrica, se le alaba, se le exalta por no haber seguido la costumbre del reino del norte. Versículo 3 y versículo 4. Y no rindió culto a las imágenes de Baal, buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Josafat rindió culto solo a Yahvé. Su compromiso con adorar solo a Dios, obedeciendo sus mandamientos, hizo que Josafat no se limitara solo a no adorar a Baal, sino que él también se comprometiera a derribar sus altares. Y ahí entramos en otra dimensión. Una cosa es decir, no lo vuelvo a adorar. Otra cosa es decir, voy a derribarlo, voy a destruirlo. Eso es otra cosa. Así que voy a refrescarle la memoria. ¿Qué hizo Josafat para ganarse el favor de Dios? Lo primero que él hizo fue anhelar buscar al Señor fervientemente. Lo segundo que hizo fue rendir culto solo a Dios. Y lo tercero que tenemos que hacer para tener el favor de Dios y experimentar un avivamiento en nuestra vida es que yo derribo los ídolos que hay en mi vida. Derribo los ídolos que hay en mi vida. ¿Qué tengo que hacer, iglesia, para experimentar un avivamiento, para tener el favor de Dios para mí? Derribar los ídolos que haya en mi vida, que haya en mi corazón. Versículo 6. Iglesia, ¿están conmigo? Yo apenas estoy calentando motores. Versículo 6. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Me gusta esa palabra. Me gusta esta traducción de la Nueva Traducción Viviente.
estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Tan comprometido estaba que mire lo que dice la Biblia: quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Aquí apareció otro ídolo, pero ya en femenino, en femenino. La Reina Valera contemporánea dice: se entregó de corazón a los caminos del Señor. Discúlpeme que yo hoy voy a ser muy repetitivo. Si usted quiere tener un avivamiento, si usted quiere tener el favor de Dios, si usted quiere tener la bendición y el respaldo del Señor en todo lo que haga, usted tiene que entregarse de corazón a los caminos del Señor. Y eso implica no solamente rendirle culto solo a Dios, sino derribar, destruir los ídolos que haya en su corazón. Y por eso vamos a tener que hacernos un examen. Si usted no los detecta, va a tener que pedirle al Espíritu Santo: Señor, examíname. Muéstrame qué ídolo se ha apoderado de mi corazón, qué ídolos se ha apoderado de mi familia, de mi mente. Recordemos el segundo mandamiento del decálogo. El segundo mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos los encontramos en el versículo 4 al 6, inmediatamente después de: no tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses. Después de decirle no tengas otros dioses, mire lo que dice Dios: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Escuche esa palabra: no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Cuando yo estudio el libro de Crónicas, el libro de Crónicas deja ver de forma bien clara que el guardar el segundo mandamiento del decálogo, destruyendo los lugares y objetos de culto pagano, es una señal de devoción a Dios, es una señal de entregarme a Dios, es una señal de que Dios es el único que existe en mi vida, es una señal de compromiso total con Dios. Usted siempre va a encontrar eso en Crónicas. Si había un rey, si había una familia, si había una persona comprometida totalmente con el Señor, siempre va a encontrar este elemento, sobre todo en Crónicas, y va a encontrar el elemento de destruir los lugares y objetos de culto pagano como una señal de devoción a Dios. Por eso, repito, la Nueva Traducción Viviente me gusta cuando dice que Josafat estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. A modo de ejemplo, solamente les menciono esto, para que usted vea que esto se repite en el libro de Crónicas una y otra vez. Recuerde que Josafat lo que hace es seguir el ejemplo de los primeros años de su papá, de Asa. ¿Y qué hizo Asa en los primeros años? Asa la embarró al final. Pero ¿qué hizo Asa en los primeros años? Solamente para refrescarle la memoria, porque yo sé que como yo empecé a estudiar Crónicas, ustedes han estado muy juiciosos en estos días estudiando todo Crónicas. Entonces, mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 3 al 5. Mire lo que dice los primeros años de Asa. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Ahí volvió a aparecer, ¿no? Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces, mire lo que pasa. El reino de Asa disfrutó ¿qué? Un periodo de paz. Y eso es, iglesia, lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Si ustedes quieren
tener prosperidad, si ustedes quieren tener bendición, si ustedes quieren tener el favor de Dios, si ustedes quieren disfrutar de la paz de Dios sobre su vida, usted tiene que comprometerse con Dios a derribar los ídolos que haya en su corazón. Josafat quitó en todo Judá los santuarios paganos. Ahora, aunque la idolatría, yo les he mencionado a ustedes, la idolatría del reino del norte no se puede comparar con la del reino del sur, debemos de recordar, y les voy a refrescar la memoria. Yo estoy siendo un poquito extenso en darle vueltas a esto para llegar a un final, pero yo quiero que esto le quede claro qué significa esto de los ídolos en el corazón. Resulta que cuando uno empieza a estudiar la historia de estos reyes de Judá, uno dice, pero venga, ¿eso por qué había tantos dioses paganos? ¿Pero por qué había tantos altares? Y tengo que recordarles algo a ustedes, iglesia. El bisabuelo de Asa, escúcheme, el bisabuelo de Asa, el rey Salomón, el hijo de David, Salomón, que lo tenemos como alguien muy especial y un rey muy especial, y de hecho fue un rey especial, pero Salomón tuvo unos años terribles. Solo por la misericordia del Señor al final se enderezó otra vez, a tal grado que hay algunos que dicen que Salomón se condenó. He escuchado a algunos decir eso, pero yo creo que no, porque yo veo en la Biblia que al final él escribe el libro de Eclesiastés en sus últimos años y Dios le permitió arrepentirse. Pero créame, Salomón cometió cosas perversas. Y yo no voy a contarles toda la historia, solamente les voy a decir cómo fue que llegó la idolatría al reino del sur, al reino de Judá. Y ustedes lo tienen ahí en sus boletines, ¿cierto? Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 8, y se los voy a leer de recorrido. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron ¿cuáles ellas? Esas esposas extranjeras, las esposas paganas, porque se casó con muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo? ¿Alguien recuerda? Cientos de mujeres, cientos, fuera de las cientos de concubinas. Increíble la desviada de Salomón. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. David no había adorado a otros dioses. Pero mire lo que hizo Salomón. Versículo 5. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios. ¿Cómo es posible que Salomón, el hijo de David, diríamos nosotros, el hijo de un creyente, de un líder consagrado, cómo es posible que ahora se desvió a adorar a otros dioses? Un paréntesis pequeño, iglesia, yo no voy a hablar de esto al final, tengo que decirlo ya. Uno educa a los hijos con principios y valores, pero ellos después toman sus propias decisiones y cada uno tendrá que rendir cuenta ante el Señor por sus actos. Allá no vamos a decir es que mi papá y es que mi mamá, es que mi mamá nada, es que mi papá nada, porque algunos se están escudando porque papá y mamá son muy consagrados, entonces yo sé que por ley de arrastre yo voy a llegar al cielo. Por ley de arrastre, qué pena, eso no es así. Entonces, repito, rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, a Moloc. Cuando usted estudia la historia de Moloc, ¿cómo es posible que Salomón se contaminó con Moloc? ¿Recuerdan cómo sacrificaban los niños y se los tiraban a un horno grande? Eso era lo que hacían con el dios Moloc, sacrificios humanos. Increíble. Por eso dice la misma Biblia, el detestable dios de los amonitas, el detestable. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Iglesia, por favor, yo no voy a predicar de este pasaje, lo estoy mencionando de paso, pero no quiero dejar pasar por alto esas palabras. Mire lo que dice Salomón, dice, no lo alabó, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta.
Usted me podrá decir, yo vengo a la iglesia, es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo oro, pero usted no está comprometido totalmente. Todavía está con cosas del mundo, todavía está adorando otros dioses, todavía tiene ídolos en el corazón. Y Dios está pidiendo de nosotros es obediencia y adoración total y absoluta. Por eso no podemos estar jugando a ser cristianos. Y no le estoy diciendo que se vaya de la iglesia como algunos empieza a susurrar el enemigo en sus mentes. No, Señor, no es para que se vaya de la iglesia por lo que yo estoy diciendo. Es para que se consagre más al Señor. Es para que se arrepienta y derribe esos ídolos que hay en su corazón. Y le diga al Señor, Señor, usted va a ser el único en mi vida. Versículo 7. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Hoy no voy a hablar de eso, pero se lo voy a mencionar así de paso. Ese es el problema cuando usted se enreda con personas paganas. Cuando usted hace alianzas con personas que no son creyentes, y sobre todo en relaciones conyugales, cuando usted se une en pareja con una persona que no tiene los mismos valores cristianos, va a tener problemas. Sí o sí, va a tener problemas. Así usted diga que se va a ganar a la otra persona para el Señor, casi siempre es la otra persona que se lo gana a usted para sus dioses. Y termina usted quemando incienso a sus dioses. Josafat se ganó el favor de Dios porque derribó, quitó en todo Judá los santuarios paganos. Ahí entiende cuáles santuarios paganos. Por eso tenía que explicarles esto. Eso estaba lleno de santuarios. Ahí habían dioses de todas clases introducidos por Salomón. Increíble. Y obviamente hay pueblo para todo. Había pueblo para adorar a esos dioses. Y dice también los postes dedicados a la diosa Aser. Vamos a explicar un poquito eso. Los postes dedicados a la diosa Asera no hay todavía, es decir, los comentaristas, los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero en lo que sí hay un consenso general es que probablemente las representaciones de madera que le hacían a Asera, sobre todo la asociaban como la consorte divina de Baal, como la esposa de Baal. Y generalmente hacían un símbolo como de un símbolo fálico, como de un pene, para que me entiendan mejor. Y así era que adoraban. Y por eso hablan de postes. Y eso era pagano y eso era perverso a los ojos del Señor. No voy a entrar en más detalles, pero si quieres tener el favor de Dios, si quieres que Dios te bendiga, si quieres experimentar un avivamiento en tu vida, debes anhelar, buscar con fervor al Señor, rendir culto solo a Dios, y deberás estar dispuesto a derribar los ídolos que haya en tu corazón. Y aquí ya entramos a lo que tiene que ver con nosotros. Sé que para muchos de ustedes escuchar predicaciones como estas van a estar diciendo ahí, yo no tengo ídolos en mi vida, yo no adoro a Baal, Renzo. Yo no sé ni para qué vine a la iglesia hoy. Yo no adoro a Baal, eso no es para mí. Téngame paciencia, porque voy a hablar un poquito sobre esto. Muchos no se dan cuenta que Baal sigue siendo un ídolo pagano en nuestros días. Baal sigue vivito y coleando, como decimos los paisas. Muchos no se dan cuenta, pero así es. Y yo sé que algunos estarán diciendo, pero Renzo, si ese es un antiguo Dios falso, ¿cómo va a estar presente en nuestra sociedad moderna? ¿Cómo va a estar presente en el día de hoy? Pues entonces déjeme, yo voy a hablar un poquito y voy a entrar un poquito en un asunto donde sé que el enemigo no va a querer que usted me ponga atención a lo que yo le voy a decir. ¿Están conmigo? Dígale a la persona que está al lado suyo, no se me distraiga porque nos van a decir algo muy delicado. Y no me le ponga a conversa a la persona que algunos se la pasan charlando toda la reunión. Y no mire a nadie, estoy aquí mirando mis.
Por favor, no ponga conversa, escuche lo que voy a decir. Escuche lo que voy a decir. Mire, usted tiene que tener presente que detrás de los ídolos se esconden espíritus demoníacos. Escuche esto que le estoy diciendo. Detrás de todo ídolo se esconde un espíritu demoníaco. Ahora, si usted es una persona que no cree en los demonios, pues cierre los oídos a lo que voy a decir, porque esto no es para usted. Porque ahí sí estamos en nada si no cree que los demonios existen. Pero para los que creemos que el diablo está vivito y coleando, haciendo daño, déjeme decirle lo siguiente. Mire, detrás de esos ídolos hay espíritus demoníacos que tienen como propósito hacer que las personas duden de Dios, que no confíen en el Señor. Escuche esto que le estoy diciendo. Que se le quede grabado esto, por favor. El propósito de esos ídolos es que dudemos, que desconfiemos de Dios, que no confiemos más en el Señor. En otras palabras, son espíritus de incredulidad que asaltan nuestras mentes para que dudemos de la fidelidad del Señor. Para eso están esos ídolos paganos. Y si permitimos que estos espíritus de Baal entren en nuestras mentes, la duda, el temor se van a apoderar de nuestras vidas. Y por eso estoy diciendo que tenemos que sacar todo ídolo que haya en nuestro corazón, en nuestra mente. Puede ser que usted no tenga un ídolo de madera, de yeso, de mármol. Puede ser que ya hace rato usted dejó eso, pero ahora tiene otra clase de ídolos en la mente y en el corazón. Y a eso es que yo me quiero referir hoy. Por supuesto que si usted tiene todavía algún ídolo por allá hecho de madera, de metal, de bronce, por favor, con mayor razón tendrás que derribar y destruir eso. Pero me estoy refiriendo a los ídolos de la mente y del corazón. Mire, esos ídolos, cuando usted deja que penetren en su mente y en su corazón, en algún momento entonces se van a levantar, y ellos van a levantar un altar en su mente y en el corazón para que los adoren a ellos. Y voy a explicar un poquito cómo es que actúan ellos. Por eso él no está interesado en que usted escuche esto, porque le voy a mostrar es cómo operan ellos en sus vidas y en mi vida. Para que entiendas lo que estoy diciendo y no me acuse de decir algo que no está en la Biblia, yo le voy a ilustrar esto con una visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Eso no está en sus apuntes. Anote la cita que le voy a regalar. No sé si se las puse, yo creo que no. Pero es un profeta que Dios usó en tiempos de los últimos reyes que tuvo el reino del sur de Judá. Préstele atención a esta visión. Se la voy a leer. Y la encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Por favor, solamente escuche para que vea esta visión tan terrible que Dios le dio a Ezequiel. ¿Están conmigo? El día 5 del mes sexto del año sexto. Bien meticulosa las fechas, no voy a entrar, pero en español es un 17 de septiembre, el día en que yo me casé. Literalmente, 17 de septiembre. Yo estaba sentado en mi casa junto con los jefes de Judá. Estamos hablando de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí y ahí ocurrió una visión. Mire, él estaba sentado con los líderes de Judá y de repente hubo un éxtasis. Algo pasó en la vida de Ezequiel. Miré entonces, ahí hay una visión, y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego, de la cintura para arriba brillaba como el metal bruñido, bronce, refulgente. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Pues no el mío, pero me tomó del cabello. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas, mire lo que hizo, me llevó a la parte norte de Jerusalén. La parte norte de Jerusalén. Póngale cuidado a lo que pasó allá. ¿Recuerda dónde fue que levantó los templos Salomón? Vaya mirando para dónde ve que se los llevó. Y dice que los llevó a dar un paseo allá al norte de Jerusalén hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. El ídolo que provoca
Los celos de Dios. Hoy no voy a hablar de eso, pero téngalo presente para la semana que viene. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y Dios me dijo: hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Y yo miré en esa dirección, y en la entrada misma al norte de la puerta del altar vi el ídolo que provoca los celos de Dios. Se repite 2 veces. Versículo 6. También me dijo: hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Realmente no has visto nada todavía, peores abominaciones verás. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había un agujero. Entonces me dijo: hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Y agrandé el agujero en el muro y me encontré con una puerta. Y Dios me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré, y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figura de reptiles y de otros animales repugnantes y de todos los malolientes ídolos de Israel. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: no hay ningún Señor que nos vea, el Señor nos ha abandonado. Amados, cuando yo leí preparando este estudio para ustedes y me encontré con esta visión, a mí se me pusieron todos los pelos de punta. Y yo dije: ¿qué es esto que está pasando acá? Cuando miramos esto que está pasando aquí, el espíritu de Baal aquí fue plenamente descubierto. Ese ídolo que Dios se pone celoso. ¿Por qué se pone celoso? Porque hace que nosotros desviemos nuestra confianza en Él para depositar la confianza en otro. Y no voy a entrar mucho en detalles, pero Ezequiel vio de primera mano cómo este espíritu levanta un altar en la mente de una persona, toma control de su vida, y como resultado los líderes de Israel dejaron de confiar en Dios y ya no creían que Dios los cuidaba. Eso hace Baal. Eso hacen los espíritus de Baal en las mentes de los creyentes, de los cristianos, cuando se alejan, cuando se apagan, cuando ya no se comprometen con Dios, cuando empiezan a confiar en otras cosas o en otras personas y dejan de confiar en nuestro Dios trino. Eso es el espíritu de la idolatría. En medio de las dificultades, como ya Baal había levantado un altar en sus mentes, entonces ellos pensaban: ¿dónde está Dios? ¿A dónde está Yahvé? Nuestras oraciones no son contestadas. No vemos ninguna evidencia de que Él esté obrando a favor de nosotros. El Señor nos abandonó. ¿Cuántas veces estos Baales, estos demonios, se apoderan de las mentes de los cristianos para que dudemos del favor de Dios hacia nosotros? ¿Dios te abandonó? ¿Dios no te ha escuchado? El versículo 12 en la versión latinoamericana dice lo siguiente: Yahvé, dijeron ellos, Yahvé ya no ve. Yahvé, un juego de palabras bien hermoso. Yahvé ya no ve. Yahvé ya no se preocupa de esta tierra, así dice la versión latinoamericana. Así que Satanás había cumplido su propósito de hacer creer a los líderes de Israel que Dios los había abandonado, que Dios ya no se preocupaba de ellos. Ya había logrado el propósito, y lo mismo hace en el día de hoy con los creyentes en Jesucristo, haciéndoles creer que Dios no es quien la Biblia dice que es Él. Hay gente que duda de que Él es el Todopoderoso. Hay creyentes que escuchan de teoría cosas de Dios, pero no las viven, no las creen de corazón, porque si las creyeran de corazón no desconfiarían de la voluntad y de la fidelidad del Señor, y no estarían confiando en otras cosas como lo hacen en el día de hoy.
El diablo, Baal y todos sus secuaces lo que quieren es convencernos que Dios no tiene todo conocimiento, que Él no es el todopoderoso, que Él ya no se preocupa por nosotros y que dudemos de Él constantemente. Por eso de las cosas que Dios más critica en la Biblia es la incredulidad. Y por eso Jesucristo habló mucho de que no nos preocupáramos, porque Él sabía que cuando uno se preocupa y uno no deposita la confianza en el Señor, termina depositando la confianza en otras cosas y termina de pronto por allá haciendo prácticas terribles, como consultando brujos, como haciéndose tirar las cartas, que le lean el tabaco y el cigarrillo y el té y el chocolate, y así usted diga que eso es una charla y así diga que lo hizo por un juego. Sé de cristianos y de líderes que lo han hecho. No, es que yo solamente fui a acompañar a mi mamá, al amigo, al vecino. Aún aquí mismo dentro de la iglesia hay gente que hace brujería. Dice, ¿qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, por favor? ¿En qué estamos? Y cuando una persona se empieza a jugar de esa manera, usted no sabe, así estemos en el periodo de la gracia, usted no sabe cómo acarrea maldición sobre tu vida. Los espíritus detrás de los ídolos constantemente están trabajando, sembrando semillas de duda en nuestra mente y en nuestro corazón. Ellos nos hacen pensar que Dios ya no escucha nuestras oraciones, que Él ya no cumple sus promesas. Así que lo que hace el diablo es que envía un espíritu de Baal para levantar altares y fortalezas en tu mente. Y cuando tú ya tienes esas fortalezas ahí es donde las cosas se empiezan a complicar. Por eso dice el apóstol Pablo que derribamos toda fortaleza, y son fortalezas mentales. Esto es una guerra espiritual, esto es en el mundo espiritual. Yo no estoy hablando de cuadros y de cosas, no, ya fuimos liberados de eso. Estoy hablando de cosas que hay en la mente. Ahora, ¿quieres tener el favor de Dios? Yo sé que sí. ¿Quieres que Dios te respalde? Yo sé que sí. ¿Quieres que Dios te dé un avivamiento? Yo sé que sí. Entonces tienes que hacer lo que hizo Josafat: anhelar profundamente las cosas de Dios, rendir culto solo a Dios y no a los Baales, derribar los ídolos que se interpongan en la adoración a nuestro Señor. Y como sé que algunos de ustedes están ahí, Renzo, explíqueme esto con crayolas que yo todavía no le he podido entender. Y yo le diría, no quiere entender. No necesitaría darles ejemplos, pero en honor a la claridad les voy a dar algunos ejemplos de cómo opera el espíritu de Baal. Tengo 4 ejemplos, téngame paciencia, parecidos pero diferentes. Aquí va el primero. Cuando tenemos un ser querido sufriendo por una enfermedad y vemos que entre más oramos más se agrava, y de repente llega a nuestra mente esas palabras: es que Dios no ha querido sanarlo, ¿por qué está permitiendo que sufra tanto? Y empezamos a dudar y decimos, ¿será que yo le importo realmente al Señor? Y cuando finalmente muere ese ser querido, entonces Baal, que ya se entronizó en nuestra mente, que ya sembró semillas de incredulidad, es ahí entonces donde nos encontramos haciéndonos preguntas que ya no somos nosotros, sino esos enemigos, esos Baales a través de nosotros, y empezamos a decir, ¿cómo un Dios tan bueno, que dice ser nuestro pastor, que nada nos falta, cómo puede permitir que le pase eso a mi ser querido? Así opera los espíritus de Baal. Les voy a dar otro ejemplo. La niña o el niño que es abusado sexualmente. Y Baal siembra en su mente pensamientos como el siguiente: ¿dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Por qué no me cuidó? Y cuando Baal se ha entronizado en la mente de ese niño y de esa niña, entonces empieza a crecer dudando de Dios mismo y hasta niega ya su existencia. Una semilla de incredulidad ya fue sembrada en su corazón. Tercer ejemplo: el padre de familia que sin una causa justificada es despedido de la empresa. Y viene Baal con esa semilla de duda: ¿acaso Dios no te había prometido que si diezmabas fielmente, Él abriría las compuertas de los cielos y derramaría bendición sobre tu vida en abundancia? Y ahí termina después la persona hablando mal de los diezmos, hablando mal de la iglesia, y por último
se aleja de Dios porque no cumplió su promesa. Cuarto ejemplo, cuando llega un desastre natural, cuando llega una calamidad, llámese inundación, llámese terremoto, llámese incendio, llámese lo que sea, una calamidad, y viene una multitud de espíritus demoníacos para hacer la obra de Baal, susurrándonos a los oídos. ¿Y dónde estuvo Dios en el desastre? ¿Cómo pudo permitir semejante cosa? Mire los niños que murieron, mire esa gente inocente, mire esos, y la lista les podría pasar aquí toda la noche dándoles ejemplos, pero con estos 4 ejemplos yo creo que ya entiende cómo opera el espíritu de Baal. Cada vez, iglesia, que tú tienes dudas acerca de la fidelidad de Dios hacia tu vida, estás permitiendo que Baal reine en tu corazón. Y voy a repetir eso. Cada vez que tú tienes dudas acerca de la fidelidad de Dios hacia tu vida, estás permitiendo que un espíritu de Baal reine en tu mente y en tu corazón. Y por eso Dios hoy te dice: derriba ese ídolo, derriba ese espíritu de incredulidad que hay en tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí nos acordamos de la época de Jesús aquí en la tierra. Y recuerden que Jesús, después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y allá fue tentado por el diablo. Y cuando fue tentado por el diablo, recuerde que las 3 tentaciones en el desierto fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús a Dios y rendirla a Satanás. Eso fue lo que intentó Satanás. En alguna oportunidad le dijo: arrodíllate y adórame a mí. Eso hizo Satanás. Eso es lo que quería, que Jesús ya no fuera leal, que no fuera fiel, que desconfiara de su Padre Celestial. Por eso en la tercera tentación leemos que luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Las 3 tentaciones de Jesús, Jesús las enfrentó. ¿Cómo las enfrentó? Escrito está. Con la Biblia, la palabra de Dios dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Pero todas las 3 tentaciones combatió al enemigo, combatió a los ídolos. ¿Cómo los combatió? Con la palabra. Y Jesús usó las escrituras para luchar contra la tentación. Escúcheme, porque es algo como un ejemplo para nosotros. Usted y yo no estamos indefensos. Dios nos ha dejado su palabra. Usted y yo con la palabra podemos resistir a esos ídolos. Pero hay algo, iglesia, que tenemos que hacer. Yo tengo que conocer la palabra. Si yo no conozco la Biblia, si yo no soy un fiel lector y estudiante de la palabra, si yo no conozco las promesas del Señor, si yo no conozco los mandamientos del Señor, si yo no conozco a mi Dios, ¿cómo voy a rechazar los ídolos que lleguen a mi corazón? ¿Cómo voy a discernir entre la verdad y la falsedad? ¿Cómo voy a discernir entre lo bueno y lo malo si no conozco la palabra? Creyentes que ya no leen la Biblia sino cuando vienen a la iglesia, y eso porque les dan un boletín. ¿En qué estamos, iglesia? Necesitamos conocer la palabra. Nosotros resistimos a los ataques del diablo efectivamente de la misma manera que Jesús, sencillamente con la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Tenemos que sacar la espada del Espíritu para enfrentarnos a estos demonios. Y yo les dije, no puedo hoy explicar todo esto porque esto es muy amplio, pero estamos en un tema bien complicado, pero un tema fascinante, donde usted y yo vamos a necesitar más detalles para saber cómo es que vamos a derribar estos ídolos. Por eso hoy le voy a hacer una invitación. Vamos a entrar en un momento de oración y yo quiero que en este momento cierre sus ojos y nos preparamos para adorar al Señor, pero cierre sus ojos por un momento y yo quiero que escuche por favor la voz del Señor en esta noche. Deje que el Espíritu Santo recuerde el sermón, la predicación, y por favor no se me distraiga, cierre sus ojos y sobre todo piense cómo es que opera los espíritus de Baal. Ellos lo que hacen es que
empieza a sembrar dudas en tu mente para que tú desconfíes del Señor. Y para que llegues un momento a decir: el Señor ya no me quiere, el Señor se olvidó de mí, yo ya no le importo al Señor. Podemos venir a la iglesia, aún ser líderes, aún ser ministros, aún ser pastores, y tener problemas con los espíritus de Baal. ¿Qué ha pasado en tu vida que has dudado del Señor? ¿En qué momento les dejaste? ¿Le abriste la puerta a los espíritus de Baal? ¿En qué momento? ¿Qué pasó en tu vida que se sembró esa semilla de duda, de incredulidad? ¿Ya por qué no crees antes como creías antes? ¿Por qué cuestionas tanto las cosas de Dios hoy por hoy? ¿Por qué no detecta el día en que le abriste la puerta al enemigo? ¿Y por qué no tomas la decisión hoy de derribar ese ídolo? Eso solamente lo puedes hacer tú. Que hoy tomes la decisión de decir: al único Dios que voy a adorar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuera de mi Dios no hay nadie más. Voy a rendirle culto a Jesucristo. Voy a rendirle culto a Yahvé. Voy a rendirle culto al Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero manifestado en tres personas distintas. Fuera de Él no hay nadie. Solo a Él voy a adorarle. Pero hoy voy a tomar la decisión de derribar todo ídolo de incredulidad que haya entrado en mi corazón, en mi mente. Detéctelo, por favor, y tome la decisión hoy de derribarlo, de destruirlo, en el nombre de Jesús. Usted tiene que sacarlo, usted tiene que destruirlo por fe, en el nombre de Jesús. Tienes que decirle: no tienes ninguna autoridad sobre mi mente, no tienes ninguna autoridad sobre mi vida. Espíritu de incredulidad, te tienes que ir de mí en el nombre de Jesús. Te tienes que ir. Así que habla, empieza a orar, iglesia. Vamos a adorar al Señor, y mientras escuchamos la adoración, usted está orando. Levántate, usted esté orando primero. Todavía no cante con nosotros. Ore, ore. Levántate. Derribe ese ídolo de incredulidad que no le permite creer en Dios como Él quiere que le crea, que cuestiona la fidelidad de Dios para tu vida, que te hace pensar que Dios ya no se preocupa por ti. Levántate, Señor. Derribe ese ídolo, iglesia, derríbelo, derríbelo. Levántate. En el nombre de Jesús, fuera espíritu de incredulidad, fuera de mi vida, fuera de mi vida. Espíritu de Baal, fuera de mi vida, fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Ídolos, demonios que nos desvían de confiar en el Señor, fuera de la iglesia, fuera del rebaño, fuera del redil, fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras familias. Levántate, Dios de la gloria, levántate, levántate sobre tu iglesia, levántate sobre tus hijos en esta noche. Obra a favor de tu iglesia, obra a favor de tus hijos y de tus hijas. Derriba todo ídolo de incredulidad hoy, Señor. Derríbalo, derríbalo, destrúyelo en el nombre de Jesucristo. Destrúyelo. Levántate. Póngase de pie, por favor, Levántate. y en un acto de guerra y de adoración, cantémosle. Levántate. Fuerte, iglesia. Levántate, Señor. Levántate. Levántate, Señor. levántate. 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 Oh, levántate, Señor. Levántate, Señor. Y huya delante de ti. tus enemigos se dispersan delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia. Una vez más, levántate. Levántate, levántate. Oh, levántate. Jesucristo, levántate. Señor. Levántate,
levántate. Levántate, Señor. Oh, levántate. Levántate, Señor, y huyan. Y huyan delante de ti. Tus Espíritu de incredulidad se fuera de la dispersan delante de iglesia. ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio, Tu presencia reinará. gobernará. Gobernará sobre todo principado. Una vez más, tu presencia reinará sobre todo imperio, Aleluya. Reinará. gobernará. Sobre todo principado. Vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a mencionar algunos espíritus y ustedes van a decir: huye, espíritu de temor, Huye. espíritu de maldad, Huye. espíritu de rencor, Huye. espíritu de división, Huye. espíritu de enfermedad, Huye. espíritu de rebelión, Huye. espíritu inmoral, Huye. espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará. Espíritu de incredulidad Todo fuera. imperio, tu presencia reinará, gobernará. Sobre todo principado. Ahora vamos a mencionar otros espíritus y van a decir otra vez: huye en el nombre de Jesús. Espíritu de perversión, Huye. espíritu de ambición, Huye. espíritu profanador, Huye. espíritu de vanidad, Huye. espíritu de murmuración, Huye. espíritu de constricción, Huye. espíritu de hechicería, Huye. espíritu de incredulidad. Huye. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo. Principado. Una vez más, tu presencia reinará sobre todo imperio, Tu presencia reinará. gobernará Gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso. Fuerte ese aplauso. Declárese libre, declárese libre, declárese libre. Declárese libre de todo espíritu de incredulidad, de todo espíritu de temor, de todo espíritu de miedo. Declárese libre hoy en el nombre de Jesús. Dígalo, dígalo. Levante su voz y diga: yo me declaro libre en el nombre de Jesús de todo espíritu de incredulidad. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Y aunque otros tengan otros dioses, y aunque otros adoren a otros ídolos, nosotros solo adoramos al Dios vivo y verdadero. Levante ese aplauso. Aleluya. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre del Señor, el nombre del Señor. Una vez más.